De paso cojo esta estampita de la Virgen. Está bastante bien. Bueno, es que el otro día, obviamente, para planificar el encuentro, me fui a hacer unas comprillas, qué risa. Y en el barrio mío yo había visto desde hace ya que hay una tienda cofrade, pero no había tenido nunca como excusa para entrar. Y el otro día, pues ya dije, el momento perfecto para entrar. Y descubrí que el tío de la tienda, bueno, que la tienda que por fuera pone tienda cofrade, en realidad se llama The Crow Cofrade. Y el tío que vende las cosas es un señor hiper tatuado, hiper darks, que además tiene una tienda cofrade, ¿no? Entonces, como perfecto. Y no Bueno, sé. en el Cabañal, que bueno, en Valencia no hay mucha tradición de Semana Santa, pero justo en el Cabañal sí, es como la Semana Santa marinera. Y hay una cofradía que tiene una ropa, ¿no? Que se la hacen ellos todos iguales, y es como un polar, y detrás pone como en letras así doradas crucifixión. Y de repente era como, Dios, quiero uno, que Súper me quede el bien. uno. Era como tan guay, ahí todo el polar negro y detrás como bordado en oro, pero solo eso, solo crucifixión. Entonces era como, Dios, como algo de BDSM, ¿no? O algo así. Era como muy guay. Quienes lo sepan lo entenderán. Quienes sepan de lo que hablamos lo entenderán. Pues no sé si quieres que indiquemos un poquillo cómo vamos a hacer. Bueno, de pronto, mis animales, yo no sé qué les pasa. Están aquí rodeándome, bueno, lo siento. Que, que si quieres hacemos un poco cómo vamos a planificar el encuentro de hoy, porque vamos a dedicarnos un poco pues, a hablar de la cultura de la muerte, la cultura de la magia, pues en distintas zonas de España y un poco por curiosidades de cosas que pasan en nuestro entorno. Y, y luego vamos a hacer un poco de maleficios, que es para lo que estáis todos aquí. De hecho, yo aquí tengo preparado mi kit de maleficios con una foto de Putin a caballo, que me pareció que estaba bien, pero bueno, no sé. He cogido la naranja más puesta que he tenido para el maleficio soft, para que fuera horrible y la persona que vayamos a meter ahí, pues lo pase fatal porque la naranja además tiene muy mala pinta. Y, y al final del todo, las personas que estéis vais a participar en un sorteo de 2 ejemplares de carcoma, que ahora, bueno, si queréis lo explico ya cómo lo vamos a hacer, que como realmente Instagram no tiene una herramienta específica para sortear, lo que vamos a hacer es que cuando digamos, os voy a pedir que en los comentarios pongáis un emoticono de un fantasmita. Y entonces mi hermano va a, digamos, registrar todas las personas que participéis y en un programa externo pues hará un sorteo aleatorio de 2 personas y esas 2 personas que habéis puesto un fantasmita pues ganaréis un ejemplar de Calcoma, pues intervenido por Laila con alguna que otra runa mágica o lo que se solicite. Entonces, bueno, si queréis, como es verdad que son bastantes cosas las que queremos hacer, pues podemos ir directamente al grano hablando un poco de la cultura de la muerte, que además es algo que está como muy central en Carcoma y que además creo que es algo que apetece, que es lo que apetece ahondar, ¿no? Porque es una realidad pues, que tiene mucha presencia realmente en nuestra cultura y que sin embargo de alguna forma como que parece que no tengamos una cultura fuerte en torno a la muerte y en torno a según qué elementos de superstición. Entonces tú como eres bastante experta en este tema, pues Sí, a mí también, claro, la idea era un poco hablar como de los elementos así mágicos que tiene Carcoma y de creencias populares que en verdad es casi lo más real de Carcoma, ¿no? Cuando muchas veces en las entrevistas me han preguntado, ¿no? Todas las entrevistas que he hecho en los clubes de lectura, me preguntaban como de, bueno, ¿y qué tiene de real Carcoma y qué no? Y porque, claro, está basada en la historia de la mujer de mi familia, en la casa de mi abuela materna, y luego yo pensaba, o sea, yo lo contaba, ¿no? Pero muchas veces pensaba que era como, o sea, en verdad lo más real, lo que menos me he inventado ha sido toda la parte sobrenatural y toda la parte como de las creencias y todo esto, ¿no? Que igual es lo que más suele sorprender a la gente, pero es verdad, es lo que menos he puesto yo ahí de lo mío. He ido simplemente cogiendo lo que mi abuela me contaba o lo que otras señoras del pueblo hacían.
Y claro, además yo creo que salió en el último club de lectura que hicimos también, salió esto de que, bueno, ¿no? De que hay partes de la península que sus tradiciones son más conocidas, pues yo qué sé, la mitología vasca, por ejemplo, ¿no? Se conoce más, o la Santa Compañía gallega, pero que luego hay otras que no se conocen mucho y que es una pena porque además se está perdiendo, claro, pues toda esta zona donde está mi pueblo, que es la Alcarria de Cuenca y como a los pies de la sierra, pues claro, también tiene una despoblación que flipa, ¿no? O sea, la población que queda muy poquita población y muy envejecida. Entonces, claro, todas esas cosas también se van perdiendo porque ya no queda gente que los haga, o sea, Bueno, casi ni. por Pero a partir hasta hoy. de hoy no. Estamos aquí haciendo labor de difusión. Y además da eso, no sé, a mí me da pena porque además hay un montón de cosas súper desconocidas. Por ejemplo, todo esto, que eso sí que no sale en Carcoma, pero está la tradición de la Noche de los Difuntos. Que por ejemplo, en mi pueblo es súper parecida a lo que luego vemos en las pelis de Hollywood, pero esto es, o sea, que a veces pensamos que es como, guau, ya nos están metiendo el Halloween los estadounidenses. O sea, ¿Qué hizo? Sí, sí. y es como, no, o sea, además, con un montón de paralelismos súper parecidos. O sea, por ejemplo, lo del truco trato, esto de que los niños vayan por las calles, mi abuela de pequeña lo hacían, y lo que hacían era llevar como una olla de puches, que es las puches es como una especie de papilla dulce que se hacía en esta época. En otros sitios sé que se les llama de otra manera. Gacha, Eh, en mi pueblo son gachas, que es como harina, ¿no? Con agua, sí, azúcar. claro, y que es como una papilla así dulce con nada, con tres cosas, como un postre súper pobre de estos de posguerra, ¿no? Sí. Pero mi abuela, por ejemplo, de pequeña lo hacían y los niños lo llevaban por las casas y la gente le daba unas monedas y si no se las daba, entonces le embadurnaban la puerta con las puchas, o sea, como una especie de truco trato también. Sí, sí. Y, o por ejemplo, lo de las calabazas también lo hacían. O sea, lo que no hacían, me dice mi abuela, era como hacerles caras. Pero sí que las vaciaban y les ponían velas dentro y las Madre. ponían por el monte y por las calles del pueblo como para guiar a las ánimas hacia el cementerio y todo esto. Y luego hay Sí, en una mi tradición. pueblo, por ejemplo, se hace con melones. O sea, como no como igual las calabazas no es como tan propio, pues los meloncitos y se hacían farolillos, ¿no? Claro, sí, y con candiles también se hacía allí, porque a veces la cera era cara, o ha habido, yo qué sé, la posguerra y todo esto era cara, entonces lo que hacían eran con candiles de esto de aceite usado. Y yo qué sé, por ejemplo, también lo de las puches, lo que hacían, que esto les mola un montón, era ponerlo en las cerraduras de la puerta, porque esa noche las ánimas deambulaban por el pueblo, entonces cerraban toda la casa, nadie salía de la casa esa noche, y para que no entrasen por las cerraduras, ponían las puches en las cerraduras y al día siguiente lo limpiaban. Y era como sellarlo. Y de hecho, si tenías que salir ese día, por lo que sea esa noche tenías que salir a algún sitio, lo que hacían era embadurnarse la cara con las puches, como una especie de así no te veían las ánimas, o Wow. sea, no te detectaban, entonces se embadurnaban la cara, se tenían que salir y iban por el pueblo así a hacer lo que tuviesen que hacer rápido. Y yo qué sé, mola un montón y son Tenemos que cosas. pillar, Claro, tenemos que además, pillar tiernos. además tienen como color blanquecino, no sé si son como así claras, como claras así, color blanquecino, entonces serán todavía más, o sea, con la cara embadurnada de eso y la cabeza, ¿sabes? Y era, no sé, bastante guay, todo eso, pues casi no se conoce, ¿no? Fuera de ahí, o se conoce solo como en cosas muy locales. Y mola un Sí, montón, sí, en total. realidad. Y Sí, vamos, da para Carcoma 2 versión Halloween, ¿no? Versión, con un 200% más de sombras, ¿no? La noche de los difuntos. las propiedades mágicas de la mascarilla de gachas ahora con un poco menos de ánimas persiguiéndote, ¿no? Qué guay. Sí, Nosotras, por ejemplo, ya te digo, en mi pueblo se hace lo de el día de todos los muertos, se va al cementerio a limpiar las lápidas muchísimo y se ponen muchas velas y está es como súper bonito, como muchas flores, muchas velas y luego como esa cultura de los muertos, se comen castañas, se hacen las gachas y se hacen lo de los meloncitos, que luego pues ha ido como mezclándose un poco, ¿no? Pero sí, y luego hay como mucha cultura de usar a los santos un poco como invocar.
un poquito. Que Sí. bueno, yo por lo menos, pues esto de me he estado mirando porque, bueno, para preparar puedes tener ahí como datos, pero me ha hecho gracia alguna cosa como, por ejemplo, amenazar de cárcel a un santo si no hacía que lloviera, por ejemplo, ¿no? En plan, o cambiarle la cabeza, porque se ve que hay muchos santos que la cabeza es de quita y pon, y les cambian la ropa así, pues te cambia la cabeza, o sea, como no llueva, te pongo la cabeza que no te toca, ¿no? O también otra práctica habitual que me ha gustado bastante es la de excomulgar una plaga. En plan, si de pronto se te llena de, yo qué sé, de hormigones o de lo que sea la plantación, pues se le da una buena excomulgada y esa gente al cielo ya no entra, vamos, seguro. Y además mola con los santos como esta relación que hay un poco como casi también un poco politeísta y un poco como animista incluso, ¿no? De, a las figuras, de eso, castigarlas. También mi abuela lo que hace es ponerlas de cara a la pared si no hacen lo que tienen que hacer. En plan, yo te he pedido algo y no me lo has conseguido, pues como la abuela como castigada mirando a la pared. De hecho, bueno, me he traído a la Santa Gema. Bueno, Entonces la yo me Santa traigo la de mi abuela. Pues la Santa Gema cuando no se porta bien o no cumple lo que tiene que cumplir, pues de cara a la pared se tira ahí su tiempo. O sea, es muy gracioso porque de repente entras en la casa y está ahí la Gema de castigada en la pared, ¿sabes? Porque no ha cumplido lo que se le ha pedido, lo que tenía que hacer. Sí. Bueno, por ejemplo, yo sé que mi abuela tiene bastante, bueno, y esto es cosa como muy de los pueblos también, la capilla portátil, que tienes tu virgen que está en un armarito y le pide. Y yo sé que, por ejemplo, cuando yo me estuve sacando el carnet, tuvo mi abuela su velita puesta a la virgen portátil y si, no, y si de pronto te enfadas con ella porque no ha cumplido, se le cierra las puertas y se queda encerrada en el armario un tiempecillo. Y lo que va es como, de hecho yo le dije a mi madre a ver si como justo iba a venir a Málaga, a ver si me podía dejar la Virgen portátil y que la tiene otra vecina. Pero eso como que también va, digamos, rotando y ganando, pues yo qué sé, su Sí, en mi santidad a pueblo través también de... hay eso y luego tiene como un estuchillo donde se le van metiendo dinero. No sé si en Sí, la esto tuya. también tiene, y luego pienso, ¿un ese dinero? Sí, son como donaciones, o sea, en mi pueblo por lo menos son como donaciones para la iglesia, pues para, yo qué sé, para el mantenimiento, para cosas así, pero tiene como su cajoncillos de dinero y o sea, va llena de dinero luego realmente, o Sí, sea, no lo sí. parece, pero hay cargadas, ¿eh? Hay bastante riqueza. Y bueno, el tema, por ejemplo, del dinero a mí también bueno, me parece interesante, ¿no? Porque por lo menos, vamos, no sé, creo que es una cosa extendida, ¿no? Pero en general lo de cuando hay una muerte y se hace la misa, cuando se hace la misa del año, la misa de recuerdo esta que se suele hacer, como que también va a pago y como que digamos se puede hacer hasta como hasta el tercer año o así y tienes que pagar para que incluya en la misa el cura las encomiendas, ¿no? Y eso, pues claro, para que Ah, tu claro, espíritu descanse en paz, pues hay que pagar, obviamente, ¿no? No se va a estar usando gratis. sí, sí. Sí, además, claro, luego con la cosa de que si no lo haces, o sea, si tú, por lo menos en mi pueblo, lo que hay es que si tú, a veces la gente cuando ya sabía que será mayor y tal, ya dejaba su dinero reservado para las misas. O sea, era como, la herencia es esto para los hijos, tal, pero luego como hay una parte que se deja para que durante 3 años, 4 años o los que sea le hagan misa, ¿no? Y ya lo dejaban como a su aparte. Y si no lo hacías, era una de las causas por las, o sea, si los hijos cogían ese dinero y se lo gastaban y no se lo dedicaban a misas, era una de las cosas por las que se te podía aparecer luego el difunto en mi pueblo, ¿no? Que toda esta cultura de los aparecidos. Y claro, en verdad es un poco, o sea, los aparecidos, pues es un poco como todos los fantasmas que se aparecen cuando hay como algo pendiente, ¿no? Que esta cosa tradicional de todas las pelis de terror y de todos lados, que es un fantasma que tiene una cuenta pendiente, algo que no se ha cumplido, algo que se quedó en medias, pues se aparece como para acabarlo, ¿no? Y una de las causas por las que se podía aparecer era justamente porque no hubiesen pagado la misa, ¿no? Y se lo hubiesen gastado, o porque algo de la herencia no se lo hubiesen repartido como el difunto quería, o porque se hubiesen peleado por la herencia, y entonces se aparecía para poner orden Para poner por la orden. noche, claro. Y todo esto de la cultura de los aparecidos es bastante flipante, porque yo creo que igual se conoce poco. O sea, es verdad que esto más o menos está en casi todos los sitios, ¿no? Pero tiene como sus variaciones locales, ¿no? Y ahí en mi pueblo, en esta zona del Alcarria y de La Mancha también, es muy típico que se te aparezca
a los pocos días generalmente del fallecimiento y se suele aparecer de noche y en la habitación. Entonces, por ejemplo, mi abuela está, o sea, mi abuela te lo dice así abiertamente que ya, o sea, su madre se le apareció 2 veces. Además te dice en la esquina de la habitación en la que es, que yo, claro, yo ya cuando iba a mi, a casa, cuando voy a casa, tengo ahí como la esquina de su habitación esa que digo, madre mía, o sea, La cuando pasas casa. por ahí te da como... Y te dice cómo iba vestida, cómo iba peinada, todo, o sea, con todos los detalles. Y Joder. eso es algo que allí es, o sea, o sea, no es muy habitual, no le pasa a todo el mundo, pero sí que tampoco es raro. Mm. Y yo me acuerdo, o sea, yo tengo recuerdos de vecinas, por ejemplo, a mi abuela, decirle que eso, que su madre se le ha parecido, que se le ha parecido su hermano, o sea, de hablarlo como con cierta normalidad, ¿no? Dentro de... Y siempre es porque quieren algo, o sea, o porque algo se quedó a medias, o porque algo no se hizo bien, o no se hizo como quería, o algo de lo que dejó en el testamento no se cumplió, o una cosa así. Y estos, eso, ¿no? Luego salió en la peli esta de Almodóvar, en Volver, que claro, como él es manchego, aparece lo de los aparecidos porque una de los personajes está viva pero se hace pasar por una aparecida en la casa y todos los del pueblo piensan que es una especie de espíritu y todo esto. Pero en verdad yo no lo he visto luego mucho, que yo sepa en ningún otro sitio, como toda esta cultura del aparecido que se te aparece en la casa porque no has hecho algo, porque no has pagado la misa, ¿no? Porque te lo has gastado en chatos de vino, ¿no? Los hijos, o porque se han peleado, eso era muy típico también, como por las herencias, bastante normal que haya tensiones familiares o que la gente se pelee o acaben discutiendo, pues se te aparece, ¿no? Como a poner orden, a decir, tú dale esto, no nos peleéis por mis posesiones, ¿no? Y mola bastante, la verdad. Yo le tengo mucho respeto a esa esquina de la habitación. O sea, yo ahí y en la habitación de mi abuela no duermo. O sea, yo alguna vez cuando me he quedado sola en la casa, que no ha sido mucho porque nadie quiere quedarse sola en esa casa, ni siquiera mi abuela ni nada. O sea, siempre, Sí, siempre tu abuela, intentan que no vaya me ahí. acuerdo. No, no, no. O sea, hay como una energía ahí en la casa de que da respeto, sí, sí. Y igual, yo siempre me quedo como en la otra habitación, que bueno, es la que tiene el armario, o sea que tampoco mejora mucho, pero por lo menos no estoy ahí durmiendo como pensando en la esquina esa del En la cuarto. habitación de las zampitas, ¿no? Yo de hecho tengo aquí, mira, me ha hecho gracia porque, claro, le pedí a mi abuela un poco su arsenal de cosas santas y me ha hecho gracia que tenía una estampita como las de Carcoma también, con el mítico ángel, Total. aunque estos niños parece que no están haciendo ninguna cosa así loca, están un poco así en el monte descalzos, que igual es como, chico, prepárate para ir a la montaña mejor, ¿no? Pero sí, yo, por ejemplo, tengo un recuerdo que no sé, no es un aparecido. De hecho, no sé, digo, a lo mejor entre las preguntas que podemos hacernos ahora después cuando la gente esté poniendo el icono en fantasmita es experiencias paranormales que hemos tenido. Pocas, la verdad. Pero yo, por ejemplo, tengo un recuerdo de cuando era chica, mi madre se iba a trabajar muy pronto. Y yo, que siempre soy una persona con tendencias dramáticas, pues me iba a la ventana a despedirme de ella. Mamá, no te vayas. Así como un poco mirarme de pinta, así mal, ¿no? Y mi madre Y recuerdo una vez que fui, o sea, ya sabía que mi madre se iba, y me fui a levantar para despedirme, y como que al fondo del pasillo vi un perro gigante que todavía hoy no sé si era que había alguien en la casa que había venido a buscar a mi madre y que tenía perro, o que había un perro mágico ahí, o que yo estaba medio dormida. Pero todavía no me termino de explicar y no fui, me cagué de miedo, la verdad, y me volví, me volví a la cama, porque fue como, mire, este perro ahora mismo no puedo enfrentarme a esta fuerza del infierno. Pero, pero bueno, Sí. increíble Yo la verdad es experiencia. que tampoco. Y yo mira que a veces digo, joder, me gustaría ver algo, ¿no? O sea, es como, yo no creo que me importase, o sea, creo que me daría miedo en ese momento, pero que es como, yo no creo que me importase y nunca me ha pasado nada. Solo me pasó una vez en un sitio donde trabajaba, en un herbolario que trabajé y que hacían también, o sea, las dueñas me contrataron para estar en la parte de arriba atendiendo en el herbolario en la tienda, porque ellas abajo, era un local enorme y tenía como un sótano, así muy bien acondicionado, y abajo ellas hacían tiradas de tarot y todo esto, que era lo que en verdad ganaban más. Entonces, claro, yo pues estaba arriba siempre de la tienda, pero todo el rato ellas estaban ahí con el tarot y todo esto. Y sí que una vez que vinieron a buscar una de ellas y bajé un momento, tenían
un espejo enorme en uno de los pasillos y sí que en el espejo tuve como un flash de ver a una persona allí que además es que me acuerdo perfectamente de cómo iba vestida. O sea, era un hombre de la edad que tenía en su cara, o sea, si pudiese dibujar bien, que soy negada por el dibujo, pero lo podría dibujar. O sea, de la ropa que llevaba, pero fue como cuando pasas por un pasillo y ves una sombra y luego no es un montón de ropa o algo así, o sea, fue eso, no, no, fue como al pasar como una cosa así, pero sí que no fue solo la sombra, sino como, además me acuerdo que llevaba como un jersey como de rombos, o sea, como, o sea, Hostia, no no sé, sé, una no cosa sé muy qué te rara. concreto. Y Jolín. luego ya cosas en sueños, sí, o sea, porque yo como sueño un montón, pero de esto de como despertarte, como sentada en la cama y como hablando con alguien, o sea, soñar que estás hablando con alguien en la cama y luego despertarte así sentada. Como parálisis del sueño y cosas de estas así como terroríficas. Sí, o sea, yo pesadillas además tengo muchísimas, porque en cuanto tengo algo de estrés tengo pesadillas, entonces muchas son como súper vividas de estas de, por ejemplo, también de parálisis del sueño y todo esto, o sea, esto tengo todo el Hostias. repertorio de gente como que te está mirando desde encima de la cama, Es que aparte lo de de... la parálisis del sueño, a mí, yo por suerte, una vez de pequeña creo que tuve, después de ver El sexto sentido, porque estaba un poco obsesionada con la muerte y mi madre dijo, voy a hacer que tenga menos miedo, voy a poner El sexto sentido. Creo que ese no tiene sentido y yo recuerdo que me cagué viva, o sea, qué miedo pasé. Y esa noche tuve un terror de estos nocturnos brutales, que aparte recuerdo que tenía como, el sueño eran como figuras geométricas, o sea, ni siquiera eran cosas que pasaban, pero como que me estresaba muchísimo y como una parálisis, pero que un montón de gente que conozco que tiene parálisis del sueño y todo el mundo tiene los mismos sueños. O sea, como que comparten, pues, como que alguien se te sienta aquí incluso, que tiene forma de muñeco, que no tiene cara, que aparece por la puerta como una sombra. O sea, como siempre son como los mismos elementos de la parálisis del sueño, que es como, me da un poco de Sí, cojones, la verdad. total, sí, sí, además es claro, como es la cosa esta de que no te puedes despertar, o sea, que tú sabes que estás y no te puedes despertar, es como, claro, sí, eso, pero se repiten todo el rato, es verdad. O sea, yo lo que he leído es que no saben muy bien por qué, pero sí, es muy típico, por ejemplo, también lo de estar en la cama y como un montón de sombras alrededor, lo de que se siente alguien en la cama y notar como incluso el peso, o sea, y no, yo eso que eso lo metí en carcoma porque da mucho miedo realmente, Es estar en que la sí, cama y sí, sentir como el peso y que no haya nadie, ¿no? En teoría, fue como, uy, esto lo tengo que meter porque, porque es como producto ahí sacado de las parálisis del sueño, pero del sí. lugar en el que se hacen las pesadillas. Y Sí, luego sí, hay que también, claro, vamos a hablar luego de la, bueno, ya casi dentro de un ratillo de las maldiciones, pero también están las cosas de protección, claro, que como las pequeñas cositas ahí de, con las que te puedes proteger. Y mi abuela lo que hace es poner un rosario debajo de la cama. O sea, eso todas es las camas están con debajo del colchón, o sea, no en el suelo, sino como entre el somier y el colchón, digamos. como Y colgando de las maderitas o sí, metidito, colgando. jugando a la madera, sí. De hecho, a Vaya. veces ha pasado, me acuerdo una vez que llevé a una amiga a mi pueblo, pues cuando yo que sé, de adolescentes, y no sé qué se le cayó bajo la cama, no sé qué fue a coger, y vio el rosario ahí, lo cogió y salió con el rosario, como me creí, ¿qué me estáis haciendo en esta casa? Porque sí, 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 fue como, me habéis echado una maldición al verano, no, tranquila, que es para protegerte, es de protección. Esto es a salvo, con este rosario esto es a salvo. Yo Pero la claro, verdad que no tengo. se notaba que estaba puesto muy aposta, claro, que no era que se te había caído en el suelo o algo, sino que estaba ahí colocado en las maderas del somier. Yo la verdad que no sé, no tengo, o sea, no, como que es verdad que sí que he intentado enterarme de, como rituales de pre-muerte, por ejemplo, en plan, cosas que mejor que vayas teniendo hechas porque luego pues puede ser un rollo, incluso gente que tiene su ataúd debajo de la cama, como para ir preparándolo, para ir aclimatándolo, no sé, pero de protección, la verdad que carezco de, como de datos al respecto. Bueno, lo de prepararse para la muerte en mi pueblo hacen también lo de la mortaja, que eso mi abuela ya la tiene, por ejemplo, lo que quiere que le pongan para cuando se muera, entonces lo tiene ahí en su percha en el armario preparado y todo. Pero que no se lo pone, lo tiene reservado. Claro, solo se lo va a poner esa vez. O sea, se lo hace para eso o se lo compra para eso y se lo dejan ahí, como ya está. Y todos los días lo ves, que también, no sé, en verdad es una convivencia con la muerte que, pues,
yo qué sé, va a pasar, ¿no? O sea, que yo creo que ahora la tenemos como, ¿no? En la sociedad de ahora como muy lejos, ¿no? No convivimos con neutralizada. ellos. Claro, Sí, entonces antes se, pues, se velaba a la gente al final también en su casa. O esto, por ejemplo, que lo metía en carcoma, pero que también es verdad lo de al hombre que le hicieron la autopsia en la mesa de su cocina. O sea, esto es totalmente verdad de historia de mi pueblo, de claro, ahora ya no, ¿no? Pero del hombre que tuvo un accidente y le hicieron la autopsia ahí en la mesa de la cocina y las hijas lo vieron, las hijas acabaron, eran pequeñas, una de ellas acabó o sea, traumatizada total, porque claro, sorpresa. o sea, sí, sí, sí. Y eso es como una historia en mi pueblo que se cuenta porque al hombre eso le tuvo un accidente del tractor, o sea, de los tractores. Al principio los primeros tractores que había eran como volcaban mucho. O sea, ahora son Mm. como mucho más estables, pero los primeros que se hicieron, los años 60 50 que llegaron a mi pueblo, pues eran bastante inestables. En cuanto subían algo, como que volcaba. Y en mi pueblo murieron, de hecho, dos hombres por eso, o sea, en distintos accidentes. Y a uno de ellos, ahí como había que hacer los trámites, no da tiempo de llevarlo a Cuenca, que en Cuenca hasta 1 hora, pues venga, ahí en la propia cocina del hombre, ¿sabes? O sea, Qué que es horror, ¿y cómo como... limpian eso? Bueno, y no hace tanto realmente, o sea, eran los años 50, o sea, porque no hay tractores antes de eso, en mi pueblo. O sea, que ¿Cómo se nota que no era él el que iba a limpiar esa cocina luego? o sea, imagínate la mujer, todo, o sea, que luego vivieron allí en esa casa, o sea, que tremendo, o sea, o sea que es Qué esto, ¿no? Una horror. convivencia con la muerte, a veces en un buen sentido, a veces en el malo, ¿no? De tener que ver unas cosas que, madre mía. Yo he visto, por ejemplo, o sea, como una cosa que también se hace, pero ya post, el estar como 9 noches se reza un rosario en la casa del muerto para ayudarle a que se vaya lindillo. Y luego lo que me contaste tú, que he pensado mientras que venía la gente, digo, voy poniendo la canción de María Arnal, como esta tradición de cuando muere un niño, que se hace como baile y se canta, ¿no? En torno mientras se vela, ¿no? Al niño. Supongo, no sé, supongo que tendrá un origen como de amabilizar el tránsito al más allá con canciones o con fiestas para que no sea, bueno, el miedo a lo mejor, no lo sé, pero la verdad que no sabía, o sea, yo cuando escuchaba la canción esa del disco era como, lloraba ahí, me daba mucha pena. Y yo, qué niño será, o chiquet, y ahora, claro, me ha gustado, la verdad, conocer que es como tradición de Valencia, ¿no? Como ese Sí, pequeño momento de transitar, como bonito, ¿no? sí, yo eso lo conocí ahí cuando vivía en Valencia, porque no tenía ni idea de cómo esa tradición, y no sé si allí cuánto es de conocida, tampoco creo que mucho, pero bueno, igual por la canción también un poco más, pero sí, claro, era esta cosa de que creo que eran hasta los 7 años, cuando un niño moría antes de los 7 años, como se supone que tampoco podía tener muchos pecados ni nada, pues iba directamente al cielo, ¿no? Entonces, claro, en teoría no debía ser tan triste. Eh, o sea, había que acompañar como que el niño fuese al cielo con cierta, o sea, no alegría, Celebración de que está pero con el Señor, claro, a lo como que ese mejor. acompañamiento no era tan trágico en el fondo, ¿no? Entonces lo que hacían era, sí, como bailar durante toda la noche además, irse turnando y tal, y tocar música, por lo visto se les colocaba, claro, de blanco, como se suele enterrar a los niños, ¿no? Con el ataúd blanco también, y ellos vestidos de blanco, y con flores, ¿no? Es como... Y hay un montón de composiciones populares de coplillas de estas para dedicadas a como a ese momento en concreto de los entierros de los niños. O sea, a mí o sea, me gustó un montón descubrirlo y leí eso, que era de la zona de Valencia, Alicante o sea, vamos, del País Valencià, como de ahí, y que se había hecho como hasta los años 50 60 en algunos pueblos, que a partir de ahí ya Mm, se había, también porque claro, luego dejó de estar permitido ya velar a la gente en tu casa, ya tenías que hacerlo en el velatorio, en el claro. oficial, entonces. Algunas de Que estas cosas además, se han perdido. yo porque bueno, tampoco es que tenga yo una máxima experiencia con la muerte, pero sí que es cierto que las experiencias que he tenido sí que como que una cosa que me resulta muy llamativa y que a veces, no sé, no me termina de encantar a lo mejor y lo hablaba con algunas amigas que sí que a lo mejor han estado de duelo y cosas así, es como lo guionizadísimo que está ya el proceso de duelo, ¿no?
y sobre todo los primeros, bueno, desde que fallece la persona, ¿no? Y yo qué sé, yo por ejemplo estas últimas veces que sí que ha coincidido un par de entierros y tal, como todos como guionizados y que de alguna forma no se deja casi espacio para el proceso individual de alguna forma, ¿no? Y no sé, como que yo por ejemplo, que soy bastante, me encanta el libro este de Lobos de Tesalia de Pilar Pedraza, como que me daba mucho confort, como ver como los distintos recaditos que había que hacer para la muerta, no sé qué, como muy de sigue presente a través de cómo cuidamos su tránsito al más allá, pero como que estaba como muy de tú a tú entre la persona que estás pues teniendo el duelo y la persona que se ha muerto, ¿no? Y sin embargo, como que ahora sí que tengo un poco sensación de como que se pone incluso bastante distancia con la persona que se ha muerto, ¿no? En plan, se pone un escaparate, una cosa rara que de pronto da como miedo asomarse a ver muerto, ¿no? Como que yo creo que, no sé, a mí por lo menos me resulta como muy artificial, incluso no sé, como, no sé, me raya un poco. Sí, y mercantilizado, claro, todo el negociazo que es, lo caro que es y cómo se aprovechan de que estás en un momento ahí jodido para clavarse unas cantidades increíbles por cualquier cosa. O sea que hay cero autonomía desde la preparación del cadáver hasta el sitio donde, además lo han ido recortando, porque antes, por ejemplo, si te incineraban, tú podías tirar las cenizas, las ibas a recoger y las tirabas donde quisieras. Eso ahora ya está prohibido, ya no se puede. Entonces, como, no sé, como cada vez recortando, o sea, haciéndola como un proceso más industrial, un poco, ¿no? Sí, También. sí, sí, total. Y de hecho, vamos, por ejemplo, en el cementerio aquí de Málaga, en Parque de Masa, hay literalmente como un centro comercial de la muerte, que está, la verdad, impresionante, porque es como las macrocapillonas gigantes para tener ahí varias misas, pero luego hay como literalmente como si fuera un montón de chiringuitos de corona, flores y las lápidas y todo, y tú vas paseándote por tu centro comercial post-mortem para ver un poco pues tal. Y luego, pues yo qué sé, lo típico, ¿no? Como las vitrinas de, pues como girando, ¿no? La urna de ceniza, no sé, como una cosa como que parece un poco teletienda, ¿no? En plan, ¿dónde está esta vitrina? Será un vídeo de las vecinas, ¿no? Como una cosa Tremendo, como sí. truculenta. Sí, pues no Y, sé, si quieres pasamos ya a las maldiciones, porque no se nos vaya mucho, y por si queremos dejar tiempo luego para las preguntas. es verdad. Bueno, yo tengo que además las santas, que si quieren, mientras que, bueno, luego hacemos las maldiciones y mientras que la gente va poniéndonos los iconitos a las fantasmas, podemos contar como alguna historia de las santas que salen en Carcoma, que yo es que, bueno, no se ve porque he hecho aquí un tinglado impresionante y no se ve nada, pero bueno, da igual. Tengo aquí 1 millón de santas, entre por la Santa Gema, entre otras muchas, y a lo mejor porque como son súper gore y luego además que me hace un poco de gracia, lo siento, pero es que me parece como adorable un poco alguna de las estampas que, por ejemplo, me ha dejado mi abuela, que pone que por favor, que si recibe un milagro, que lo comunique. Entonces, por ejemplo, en esta, del padre Damián, lo siento, lo leo rápido y ya hacemos la maldición, pero es que me hace un poco de gracia. Se ruega encarecidamente a cuantas personas reciban alguna gracia extraordinaria por intercesión del padre Damián, se sirvan a comunicarlo a la revista ilustrada Reinado Social del Sagrado Corazón en calle Martín de los Héroes, número 95, Madrid 8. Y rogamos atentamente a cada uno de los lectores que nos envíen esta estampa con algún donativo también. Es como, por favor, que se mantenga la llama, ¿no? Y hay varias, ¿no? De, por favor, si hay una gracia, como yo que sé, porque apetece saberlo. Claro, además luego la iglesia envía a sus expertos para verificar que si es un milagro o una cosa que ha pasado es verdad o no. Entonces luego tienes que pasar todo un proceso de verificación Me de que esto apetecería muchísimo dedicarme a eso, la verdad. claro, No de que todo el mundo se, me de diría que que sí. Tú imagínate llegar y decir, ay, no, esto no parece. Lo siento. Yo tengo un libro de eso. Claro, por Pero bueno, ejemplo, en el del Escorial, o sea, ahí por ejemplo la Iglesia no lo reconoció, que fue uno de los más masivos así de los últimos años, que se le aparecía a la Virgen aquí una vidente, que bueno, luego se demostró que me la estaba haciendo un negocio que flipas, porque lo que hizo fue hacer, em, bueno, ella montaba como todo un espectáculo que molaba un montón, o sea, realmente merecía la pena ir a verlo, porque se supone que el sol bailaba, como esto del baile del sol, que es muy típico también de las apariciones marianas, ¿no? Que el sol como que se mueve y hace como una especie de baile que no es su discurrir habitual por el cielo, ¿no? Entonces ella, como todos los meses, no sé si era
creo el primer domingo de mes o una cosa así, ahí en un campo del Escorial a las afueras, se le aparecía, o sea, ella decía que veía a la Virgen en un árbol. Entonces esa cosa o sea, empezó con muy poca gente y aparte de ella luego empezó a tener estigmas, a llorar sangre, y luego eso se empezó a sumar gente que iba desde Madrid, porque está como una hora sin coche, un poco menos, iban desde Madrid a verla y claro, esto la iglesia cuando se enteró, ¿no? Porque esta mujer no era monja ni nada, era una señora normal del pueblo. Y la iglesia no lo verificó, no lo reconoció nunca las apariciones del Escorial. Y la Típico cosa es de la que, iglesia también, ¿eh? Es como, mira, reconócelo, si es que te sale bien. claro, lo que pasa es que es verdad que había muchas cosas turbias en esta mujer porque empezaron a hacer un negocio que alucinas. Además hubo una cosa, que hay una lectura de clase ahí bastante flipante con todo el asunto, porque ella limpiaba en casas y limpiaba, o sea, se alió con sus empleadores, ya dejó de trabajar para ellos y se alió con sus empleadores y entre todos montaron una especie de secta o sea, católica, o sea, ellos no querían separarse del catolicismo, ellos en principio se consideran católicos, pero que tenían sus propias monjas que iban vestidas con su uniforme, pero no reconocidas, claro, realmente por la iglesia. Y estas monjas se dedicaban a trabajar gratuitamente en las residencias de ancianos que montó esta gente, en las que los ancianos sí pagaban, pero claro, a las monjas no, creo que ha sonado el timbre. Han llamado a mi puerta, pero son cosas raras, ¿verdad? Bueno, ya que ahora hubiese aquí algún Hablo fenómeno. de la santa, de encima. Las chicas, dejad de decir cosas que no se quieren. No tú, pero te esquiva. Me pasa que tengo una puerta ahí, lo siento si de pronto Pues eso, o sea, en verdad, claro, generaron un negocio alucinante, porque claro, tú imagínate un montón de abuelos ahí en la residencia pagando dinero y tus trabajadoras no las pagas porque en teoría son monjas que están haciendo su labor. Y bueno, y claro, se hicieron todos ricos, los empleadores de ella, o sea, fue como una cosa tremenda. Y tuvieron durante muchos años pelea con la iglesia, porque la iglesia se negó a reconocerlo y sigue sin estar reconocido, o sea, actualmente, o sea que no. bueno, es que esto es como muy como lo del Palmar de Troya, ¿no? Que además adoro, o sea, me encanta todo el universo y también lo mismo, ¿no? Como que de pronto, pues, padre, ¿quién era? Padre Manolo, bueno, no sé si nos llamaba Manolo en el momento, ¿no? Pero que también lo mismo, es estigma, no sé qué, y me encanta el momento de red de sacerdotes que de pronto se van ordenando, como que, ¿cómo lo hicieron? Como que captaron a un sacerdote filipino que estaba enfadado con la iglesia, algo así, y empezó a ordenar. En plan, ordenar obispos, que se ve que, claro, tú solo puedes ordenar obispos si eres obispo, ¿no? Pues sería ordenar obispos que se ve ordenaban a otro obispo y de pronto tienen como 1 millón de obispos y era impresionante, ¿no? Y bueno, el Palmar de Troya, una cosa que Sí, tenemos que saber más. creo que hay un documental que es bastante alucinante, además, del tío que lo dejó, o sea, que era el Papa, porque ellos o sea, fue una herejía lo del Palmar de Troya, claro, es como una iglesia que se separó de la iglesia católica, ¿no? Exacto, sí. Y eligieron a su propio Papa, y uno de los papas que han tenido en estos últimos años renunció porque se enamoró. Entonces, bueno, hay entrevistas, se pueden buscar por internet, y, o sea, es una cosa bastante turbia también en realidad toda la historia, porque Bastante tuya, porque hay que dar mucho dinero. Yo lo que he visto es un documental que hay, bueno, un chaval que se llama Tamayo, de YouTube, que se infiltró. Y está guapísimo, la verdad. Porque el pavo son como 4 capítulos pues no sé, de poco rato de YouTube. Y él después que manda un correo, oye, que la sociedad de hoy en día no me siento conectado, tal. Le captaron y él iba grabando, bueno, y filtraba como un montón de información. Luego como el muro ese que tienen como de claro. 5 metros para que nadie pueda entrar ni salir. Bueno, hay que investigar. Hay que investigar porque tenemos unas cosas en este país nuestro interesantes. Pues bueno, si quieres pasamos a hacer los atados que Sí, o nos sea, hace. yo quería contar como dos niveles, ¿no? De lo que decíamos de maldiciones, como una de baja intensidad, si la persona, bueno, tampoco te ha hecho tanto o no quieres de repente hacerle algo muy grave, que esa también sale en Carcoma, que es lo de escupir en un puñado de sal, que eso es bastante fácil, se hace en un momento, lo único que tienes que saber es dónde no, o sea, dónde vive la persona a la que quieres maldecir, porque tienes que ir a su casa, a la puerta de su casa. Claro.
Y entonces nada, es coger un puñado de sal, tú te lo pones aquí y le escupes un poco. No hace falta que tenga mucha saliva, es como más que si tienes que poner como todo el odio, ¿no? Es como toda la intención de lo que, todo el rencor y la carcoma de lo que te ha hecho esa persona. Y eso, sin soltarlo, te vas directamente a su puerta y se lo tiras en la puerta. O sea, no lo metes en una bolsa, lo tienes que llevar en la mano y irte directamente y tirárselo. Igual, como tú cuanto más concentrada vayas en todo el odio que te ha causado, mejor. O sea, tienes que ir como ¿Cuánta sal? Porque cocinando, claro, ¿no? eso se Como, ve. Eso luego se como- ve la montañita. ¿Hace sí, falta mucha sal? no, o sea, como lo que te quepa en un puño, no se ve tanto porque como si lo tiras, como se dispersa un poco, entonces no saben tampoco que lo has hecho. O Muy sea, te bien. pasa bastante desapercibido. Y eso es, pues yo qué sé, gente que a lo mejor te ha hecho una putada consciente o te ha hecho una, pero que tampoco es un, no quieres tampoco, simplemente pues, bueno, que deje de fastidiarte o que le den un toquecillo sobrenatural, pero tampoco que sea muy grave la cosa. El toquecillo sobrenatural, me encanta de verdad. Y luego ya lo que sí es más reservado para enemigos es el atado, que nada, en verdad es muy sencillo. O sea, yo me he traído también para hacerlo, pero me ha pasado una cosa bastante graciosa, es que me había impreso una foto de Doña Zara, de Amancio Ortega, porque dije, bueno, ya que tengo que hacer la demostración, pues se la hacemos, ¿no? Algo le llegará. Pero Camilo, uno de los gatos, la ha destrozado, se la ha comido. O Hostias, sea que si mañana le pasa algo o esta noche le pasa algo, ya sabemos a qué hay que pedir a partir de que a lo ahora. mejor este gato Claro, canino estaba a partir, operando ya desde sabemos la mano de... quién las hace efectivas. O sea, si... Entonces, nada, he cogido como una cosa para hacerlas como de. O sea, no la voy a hacer de verdad. Pero bueno, Vale, yo tengo aquí a Putin. La verdad que la foto me sale mal porque también está el caballo. Y espero que no le pase nada a ese caballito. No me no gustaría, pero tiene. es así como mítica la foto de Putin en caballo. Entonces, tenía otra persona que digo, a ver, a quien de verdad me apetece es a esta otra persona. Pero pensaba que es de este tipo de personas que se escriben su propia entrada en Wikipedia y pensé, me imprimo un poco de Wikipedia, que hay más tuyo que tu propia entrada de Wikipedia, escrita por ti, como se llama lamentable, pero resulta que se la han borrado. Entonces, pues no, ya no la consigo y foto me daba como un poco de grima, entonces pensaba, bueno, mira, Putin, porque también es enemigo potente. Sí, ahora la verdad es que se lo tiene. Sí, yo también pensé en J.K. Rowling, pero que incluso coger un libro entero de Harry Potter, ¿no? ¿Te imaginas Reciclarlos meterla así, ahí? reciclarlos con la maldición. Bueno, en verdad es muy fácil, o sea, se necesitan muy pocas cosas. O sea, en verdad lo que se necesita es como la intención, o sea, es como el odio. Y la venganza, ¿no? Las ganas de vengarse, más que, claro, también es más efectivo cuanto más, digamos, conozcas a esa persona, más cercano sea y más también cercano sea lo que utilices para la maldición. O sea, idealmente lo suyo sería usar algo como de la propia persona. Pues lo que se hace en el libro es lo del pelo, que no hace falta que vayas y se lo cortes, puede ser que lo cojas como hacen en el este, cogerlo de cepillo, o si tienes acceso a su casa, por ejemplo, pues siempre puedes coger algo que haya usado o que haya llevado puesto. Eso sería como, digamos, el ideal. Perfecto. Claro, como el máximo efecto, ¿no? La máxima efectividad. Si no, también puede ser algo que haya tocado o que haya usado, o que haya sido una vez. Y si no tienes nada de eso, porque yo qué sé, no tienes, en verdad no te relacionas tanto con esa persona, pues algo que le represente lo más cercanamente posible, pues yo qué sé, una foto o una cosa así. Entonces, en verdad solo se necesita eso, un trozo de tela. Yo he cogido aquí una tela que es bastante grande, pero en verdad basta con que sea, pues, yo qué sé, del tamaño de un libro, por ejemplo, algo así, o incluso más pequeño, ya te vale. Vale. Me Y siento como cuando nada, estás preparando las uvas para el día de no sé qué. Tela, claro. ¿verdad? Y nada, tú la pones en la mesa, no sé si cogerlo así el móvil para que se vea mientras lo hago. Vale. Y tú la... A ver, sí, sí se va. Vale. Oye, qué Tú tela la, tan chula. la pones y pones dentro todo lo que tengas de esa persona. O sea, da igual, si es grande, pues grande. O sea, o si no, un trocito. Por ejemplo, si es algo
Si es una prenda de ropa, pues basta con que pongas un trozo de... No hace falta que ponga la camiseta entera. Yo he cogido esto, que en verdad es un collar mío, o sea que no es Que no te efectivo, caiga a ti la maldición ahora. porque ya se ha encargado Camilo de la maldición a Mancio Ortega, entonces de momento vamos a hacer una falsa. Entonces nada, lo pones así y luego aquí dentro puedes poner, voy a volverla a colocar para que además no se mueva tanto. Dentro puedes poner también como cosas acelerantes, digamos. En mi pueblo que se usa, por ejemplo, para que le dé más, para que tenga como más carga negativa, a veces se usa sal también, se mete como otro puñado de sal, o a veces también se pone tierra del cementerio, que no hace falta que sea de la tumba de una persona, así basta con que sea del cementerio, cualquier maceta que haya, cualquier trozo porque se supone que es, pues eso, tierra consagrada, ¿no? Porque un campo santo, pues es tierra consagrada, entonces también un puñadillo, tampoco hace falta que sea mucho. Y nada, eso lo cierras, haces así como un atadillo, así, con todo dentro, lo que sea dentro, y luego con una cuerda, un cordón o lo que sea, pues le haces un primer nudo y así. Este nudo es como, digamos, solamente para que se fije. Y ahora sí que tienes, o sea, una vez que ya has hecho como el nudo y tienes pues esto, ¿no? La bolsita esta hecha, ahora ya sí que tú haces aquí los nudos, tienes que concentrarte lo máximo posible en esa persona y en el daño que te ha hecho. Vale. Y en lo que se merece la maldición. Y según te vas concentrando, vas haciéndole nudos así más fuertes. Hay gente que recita cosas aquí, o sea, por ejemplo, mi abuela lo hace pues pidiéndoselo a Santa Gema, que como es su santa de la familia un poco, pues se lo pide como a Santa Gema, ¿no? También Me hay pone gente aquí así. claro, también hay gente que se lo pide a San Judas, o sea, como, bueno, que es como el santo, claro, bueno, no es exactamente santo, ¿no? Traicionó a Cristo, pero como, pues, esto, o sea, pero también en realidad lo que es concentrarte como en todo esto, En ¿no? En el todo corazón. claro, Vale. todo lo que se merece que le pase a esa persona que te ha hecho el daño. Y aquí puedes hacer todos los nudos que quieras, o sea, la cosa es eso, mantener como la concentración con el odio. Pues hacer, pues, yo diría mínimo Ahora me tres, concentraré más, porque no me estoy concentrada, pero tengo que concentrarme más para hacer los nuevos ya potentes. claro, entonces nada, una vez que lo tienes, ahora también hay varias posibilidades en función también de lo que quieras o lo que necesites que esa persona maldecirla, ¿no? O la gravedad que quieras que tenga. Lo normal, digamos, la normal sería enterrarlo en algún cruce de caminos, que esto también es una cosa que es como de un montón de tradiciones, ¿no? Los cruces de caminos siempre es el sitio, además, por ejemplo, la Santa Compaña también se aparece mucho en los cruces de caminos, el Diablo también, ¿no? Y como cruces de caminos siempre son un sitio que en muchas tradiciones, en muchas creencias, es como un sitio mágico, ¿no? Donde se concentran ahí poderes, ¿no? Y donde es más fácil que se te aparezcan cosas, ¿no? O espíritus o seres sobrenaturales. Y nada, lo que hacen es, o sea, puede ser, ahora si vivimos en una ciudad, ¿no? Que es más difícil igual encontrar un cruce de caminos así donde puedas enterrar esto, pero puede ser simplemente, por ejemplo, en un parque, de estas sendillas que se hacen de donde anda la gente, pues ahí donde se crucen unas, haces un agujerillo en la tierra que no hace falta que sea muy profundo, o sea, simplemente con que no se desentierre así luego fácilmente, pues ya vale, y ahí lo dejas. Luego hay como la versión más dura, la versión más hardcore, que es echarlo a la lumbre. Pero claro, esto es ya como más daño, ¿no? Porque el otro es como más un poco en realidad dejarle congelado, Tormentillas. ¿no? Ahí y atado y que no te puede hacer nada. Y este sí que sería como más daño activo, ¿no? Luego hay gente también que me decía mi abuela que metía figuras de cera dentro del atado que con los cirios de la iglesia, la cera hasta que se le va cayendo y tal, cuando está caliente la puedes moldear un poco. Esto un poco en realidad parecido a los esvotos de la iglesia o un poco al vudú, en el vudú, o sea, en el sentido de vudú no como tradición religiosa, sino como lo que se conoce en Occidente un poco, ¿no? Pues es un poco los esvotos de aquí, que pues le hacías un poco la forma y lo metías. Eso también me decía mi abuela que se hacía incluso tirar el esboto directamente a la lumbre.
El, O sea, un como, exvoto de la persona a la que quieres maldecir. Pero luego, por claro, ejemplo, cuando un exvoto de sáname este brazo. claro, pero esos, cuando, sí, estos que venden, a veces que lo venden en las iglesias, ¿no? Que tienen forma de Guau, brazo, qué de buen rollo, riñón. ¿eh? Me puse a mirar en internet como los ramilletillos de es como, uff, esto Claro, es esos son para que te cuando lo dejas, por ejemplo, en una iglesia y enciendes una vela y tal, eso es para que se te cure. Pero claro, estaba la versión de hacerlo para el mal, ¿no? Para provocar el mal, que era echarlo a la lumbre. Y igual, con alguna cosa de esa persona o así, se tiraba, entonces se deshacía ahí. Se supone que así le llegaba ese mal a esa persona, le llegaba. Y bueno, luego también otra que en mi pueblo se hace bastante, bueno, se hacía, no mucho porque está reservada como la gente, para la gente muy mala, que esa también la metí en el libro, que lo enterraba a la gente del revés, que no sé, o sea, sería del revés en el sentido de donde está la parte de la lápida, de donde pone pues esto, ¿no? La parte alta, digamos, o sea, las lápidas, ¿no? Las tumbas son una parte horizontal y otra vertical. La vertical es donde está la cabeza, digamos, ¿no? Entonces el ataúd se coloca con la cabeza hacia allí, pues sería como girar el ataúd, ¿no? Y que en esa parte esté donde está la cruz o donde está el santo, la parte vertical, ahí estaban los pies. Y eso se reservaba como para la gente que había sido muy mala en vida. Y era como un castigo un poco para que no pudiesen volver, en realidad. Era como así se estaban desorientados, entonces no podía como su ánima de alguna manera quedaba atrapada y desorientada, ¿no? Y no podía regresar. Y era como un castigo porque habían sido tan malos que, no, que era como, aquí te vas a quedar sin poder ir al cielo y sin poder tampoco venir a por nosotros, a buscarnos para que no se pudiese aparecer, esto que decíamos de que se aparecían en las habitaciones, pero era como para casos extremos, ¿no? extremos. De gente, pues yo que sé, que había maltratado a sus hijos, por ejemplo, con cosas así. Entonces los hijos ya cuando les enterraban era como, te odio tanto, ¿no? Atención. Que lo hago como para vengarme. Así que De ese hecho, eso sería me ya recuerda como... a la peli esta, ay, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. Una en la que creo, ¿Incendies? No, es que no me acuerdo. Bueno, una de... Bueno, da igual, la verdad es que es un dato irrelevante. Pero que recuerdo que la madre, cuando moría, como que dejaba dicho en el testamento que tenían que resolverse una serie de cosas y que hasta que no estuvieran resueltas, que tenía que estar enterrada desnuda y boca abajo. Y sin ataúd. Y que cuanto más tardaran, pues obviamente peor. Y entonces era como el tormento máximo de los hijos de tener que resolver las cosas rápido para que cuando pudieran darle entierro a la madre no estuviera ya putrefactísima al máximo. Y pensé, uff, también está jodido, ¿eh? Como amenazar a tus hijos con que tú, como que el entierro tuyo va a ser horroroso por una mala gestión y tú mismo activamente decides hacerte repulsivo, ¿no? A través de la muerte, que me parece como poca broma, la verdad. De hecho, como esa idea, ¿no? De lo de abrazar lo abyecto que hablábamos cuando presentamos el libro en Madrid, que lo decía Lana y que fue como chulísimo, ¿no? Esta idea del poder del horror que produce el otro, ¿no? El pobre o el desgraciado y de alguna forma abrazarlo y abrazar esa brujería de la fealdad para usarla en contra pues, del señorito que de pronto era asco, un pobre, ¿no? Y cosas así. Sí, total. Yo además eso desde que lo dijo Alana en la presentación, luego lo he dicho, o sea, citándola a ella, lo he dicho en un montón de entrevistas y tal, porque yo no lo había pensado hasta que lo dijo, ¿no? Pero es muy guay realmente, o sea, es como, claro, esta cosa de, digamos, frente al mago, ¿no? Pues ahí alquimista con sus cosas, su laboratorio, sus libros de magia, sus grimorios, ¿no? Frente a eso como la bruja, digamos, popular, que era la mujer pobre, que lo que tenía era como pues eso, cuatro cosillas ahí, pues ella dijo unos huesecillos de pájaro, pues esto, ¿no? Un trozo de tela, un tal, que son como, pues que de eso, casi cosas que coges de cualquier sitio. Y era como una forma de cuando tú no tienes ningún poder en la sociedad, ¿no? Y estás como un poco abajo del todo, pues es como una forma de tener poder, ¿no? Y de tener un poco de dignidad o de recuperar un poco de ese poder, aunque sea mediante el miedo, ¿no? Mediante aterrorizar al otro, pero que en verdad está muy guay, ¿no? Sí, sí. Y aquí había una cosa, de hecho, que yo eso luego lo pensé, lo uní luego con una cosa que decía Stephen King en su libro, en uno de sus ensayos, o sea, no es sus novelas, sino los ensayos que tiene sobre el terror y la escritura de terror, que creo que tiene dos o tres,
Pues creo que el primero que escribió, que fue Danza Macabra, creo que fue el primero, no tengo el dato así como súper fresco, pero hablaba, por ejemplo, él decía que el género del terror es un género súper conservador, o sea, que además que mayoritariamente se reproducen un montón de, pues eso, la familia nuclear, o sea, como las cosas así como súper de normal, de las, digamos, lo que es normal en la sociedad, ¿no? Y decía además que él diferenciaba un poco entre dos tipos de películas o de literatura de terror, ¿no? Que eran las que están, las conservadoras, que lo que hacían era que cuando pasaba un fenómeno sobrenatural, todo lo que el desarrollo de la trama era volver a la normalidad, ¿no? Era pues exorcizar a ese demonio, quitar al fantasma, ¿no? Saber cómo acabar con el monstruo, matar al monstruo, matar a la bruja, ¿no? O sea, era como que era simplemente eso, que él decía que lo que le parecía más interesante eran justamente los que no había una vuelta a la normalidad, ¿no? Que abrazaban de alguna manera la monstruosidad o el fenómeno sobrenatural o lo que sea, el fenómeno paranormal. Y claro, yo estaba pensando en ejemplos recientes, porque este ensayo es, creo, del 94, me parece, algo así. Pero estaba pensando como en ejemplos recientes de que es verdad que, es que está por aquí Camilo, intentando salir del directo también. Y, por ejemplo, la de Babadook, la peli de Babadook, no sé si os acordáis, yo siento porque aquí, o sea, ya estos son Spoiler. spoilers, Sorry, ya pero desde bueno, tiempo aún así merece la pena verlo, pero es esta de, o sea, no voy a contar exactamente qué pasa, pero sí que hay como el fenómeno natural que pasa en la casa, se le abraza de alguna manera, o sea, no, convive con él, ¿no? Se aprende a convivir con él. Y pasa también en la peli de Candyman, que la vi el otro día, yo no la había visto. Igual, no hay una vuelta a la normalidad, ¿no? Hay como asumir que el fenómeno paranormal y convivir con él y de hecho, de alguna manera, incluso como entender que el fenómeno sobrenatural en realidad está de nuestra parte, ¿no? Y que puede estar de nuestra parte, que es más un aliado, ¿no? Que los monstruos un poco pueden ser un aliado, ¿no? Mm. Eh, yo qué sé, yo creo que ahí hay como una reflexión interesante. El otro día en el club de lectura también salió esto de que las pelis de terror, como que las casas, por ejemplo, las casas encantadas son como por defecto casas de ricos, ¿no? Aunque no tenga mucha relación siquiera con la historia, ¿no? O sea, es como por defecto la gente rica, ¿no? Y los espíritus solo se aparecen en casas de ricos o en mansiones victorianas, ¿no? Como en casas gigantescas, en casas de estas abandonadas, Mm. pero todas increíbles, ¿no? Y Chulísimas. Mm. claro, hay muy pocas excepciones. Bueno, salió la de Verónica, por ejemplo, pero no hay muchas. Claro que no Y era el claro, caso real. claro, yo luego me quedé pensando que es verdad que a mí eso me saca un poco de la historia, ¿no? Porque es como, o sea, a veces, porque es como quitarle un poco de verosimilitud que siempre se tenga que pasar los sucesos sobrenaturales solo en las casas de los ricos, ¿no? Pero claro, luego me quedé pensando cuando acabó el club de lectura de que en realidad también puede tener otra lectura eso, bastante guay, de que es que los sucesos paranormales aterrorizan a los ricos. No es como, de alguna manera, en verdad, está bien que no es como son un poco nuestros o están de nuestra parte porque lo que van es a Sí. aterrorizar a los ricos y a nosotros nos dejan en paz, ¿no? Como no vienen a fastidiarte en tu casa, ¿no? Sino se van solo a darle miedo, a meterle miedo a los ricos, a quitarle las sábanas por la noche en los Es chalés como una casa en la impresionantes, que no ¿no? pude entrar en toda mi vida, voy a entrar de fantasma y voy a liarla bastante, ¿no? Claro, entonces luego dije, no, en verdad, no está tan mal, o sea, Qué elijo pensar como, esto, ¿no? claro, ¿no? Como, puede tener otra lectura bastante más guay, que es como, bueno, en verdad, la mayoría de los monstruos, ¿no? O sea, o de los fantasmas, de alguna manera son nuestros, es lo que pasa en Carcoma también, ¿no? Que al final, todas esas sombras que aparecen, que tienen que ver con la guerra, ¿no? Y con la posguerra y con la represión de la guerra, muchas de ellas, ¿no? La mayoría de ellas de las que hay en la casa, que en el fondo, ¿quiénes fueron asesinados, no? No fueron asesinados los ricos y los que estaban ahí en el régimen franquista
a tope y súper bien colocados, ¿no? O sea, los que se asesinó pues eran un poco los nuestros, ¿no? Entonces era como, pues en verdad igual está bien, ¿no? Que vaya solo como a aterrorizar a las casas de los ricos. De repente me pareció, digo, "Ah, a partir de ahora voy a decir esto, me voy a quedar con esta, como con esta Sí, sí. lectura". La verdad que total, ¿eh? Además, no sé, como que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me parecen como bellísimas de Cartona es que, y además creo que es una dinámica bueno, de pronto, perdón, es que uf, hay tanto que decir. Bueno, tampoco, ya estamos al final, pero es que me gusta mucho esto porque veo que hay una dinámica que es paralela entre la abuela y la nieta y la relación con la casa y con los fantasmas, ¿no? Como, digamos, como la casa un poco como el espacio el Ultimate espacio de intersección como lo es la familia, que es el lugar en el que ocurre el acogimiento y el cuidado y en el que ocurre la violencia más difícil de tratar muchas veces, de lidiar, que es la violencia por amor, ¿no? En la que de pronto se te cuida jodiéndote un poco la vida, ¿no? O se te sobreprotege y como esta idea de la casa que cuando sostiene la respiración no sabes si es porque está deseando que te pase algo o porque tiene miedo, ¿no? Y como que me parece chulo que, como que digamos, esa relación incluso dialógica que ocurre entre la abuela y la nieta, en la que empiezan como rivales y poco a poco, conforme van entendiendo la historia de la otra, la perspectiva cambia y acaban haciéndose aliadas para una misión, ¿no? Y poco a poco, como van entendiendo los detalles de la existencia de la otra, va cambiando. Pues pasa un poco lo mismo con la casa, ¿no? Es como al principio la primera habitante de la casa luchaba contra las sombras, ¿no? Y de alguna forma pues rezaba a los santos, por favor, mírame la casa de las sombras, que sea una casa agradable, por favor. Y hubo un momento que dijo, oye, me alío porque en el fondo estamos igual de jodidas todas, ¿no? Y vosotras por lo menos pues tenéis la capacidad de la multidimensionalidad, ¿no? Entonces como que me parece bonito eso, ¿no? Como el cambio de paradigma cuando de pronto descubres que aquello que te aterrorizaba o aquello que te maltrataba podía cambiar con un entender y con un ver al otro, ¿no? Entonces, eso me parece muy bello. Y bueno, se me ocurre que como ya, bueno, veo que más o menos la gente que estábamos ha vuelto, si queréis podemos empezar el proceso para el sorteo. Entonces, lo explico al principio, pero lo vuelvo a explicar por si alguien se ha unido. Vamos a sortear 2 ejemplares de Carcoma para las personas que habéis estado con nosotros esta noche. Y la forma en la que lo vamos a hacer es que pongáis en los comentarios, que vayáis poniendo en comentarios el emoticono, se me ha ocurrido del fantasma porque pensaba que tenía sentido. Entonces, ir poniendo el emoticono del fantasma y las personas que lo pongáis, pues participaréis en el sorteo de forma aleatoria, como que pondremos manualmente los nombres eso. Si queréis podéis hacerlo, no sé si te imaginas, ahora nadie participa. Bueno, yo, si nadie participa, no pasa nada. Y no sé si mientras tanto se me ocurre. A ver, esto está al revés. Ah, mira, ya hay un fantasmita. Vale, es que me salía el chat al revés. Yo tengo un hechizo flojo de estos, de los que no son muy letales, pero que me parece bien. Y digo, mira, me apetece porque quería echarle yo un poquillo de malestar aquí a la persona que me apetecía. ¿Y qué consiste? Por si queréis hacerlo en vuestras casas y queréis un poco iniciaros en el mundo de atormentar almas. Se coge un papelín pequeñito, como este, y se apunta el nombre de la persona a la que quieres atormentar, ¿no? Por ejemplo, yo lo estoy apuntando, no lo voy a enseñar, pero aquí está. Y luego, lo que se hace es con un palillo de dientes y una naranja. El palillo de dientes, por supuesto, es importante que esté esterilizado. No. Pues se hace un agujerito a la naranja. Yo cogí la naranja que peor tinta tenía, porque digo, mira, qué sufro. Y se le hace como un boquetín, ¿no? Un agujerito. Y ahora, la persona que hemos que hemos puesto su nombre en el papelillo, se le pone así pequeño y se mete en la naranja. No sé, el asunto cítrico supongo que atormentará mucho el espíritu o algo así. Entonces, se mete, como veis que estoy haciendo yo, y ahora esta naranja va al congelador. Entonces se supone que el tiempo que esa naranja esté en el congelador, la persona que ha sido anaranjada
pues estará sufriendo. Entonces yo no lo voy a meter, me apetece, a ver, ojalá saber si funciona, pero no lo voy a saber, pero me apetecería mucho saber si esa persona está jodida. Y no sé si está la gente poniendo a los fantasmas. Mira, Sí, Diana ha puesto un fantasma, José ha puesto un fantasma. Vale, genial. Pues todas estas personas. Ah, qué guay. Perfecto. Pues, y no sé, si quieres, mientras que podemos dejar como un ratillo, en plan, hasta el cuarto de ratito de poner fantasmas, y mientras se me ocurre que podemos compartir un poco historias de santas, porque además me ha gustado, investigando un poco, que algunas de las santas que, o sea, como que se ve que entre las misiones que tienen los santos y por los que pueden acabar yendo a la cárcel o con la cabeza cambiada, es porque tienen cada santo, digamos, es abogado, algunos son abogados de partes del cuerpo. Por ejemplo, pues yo qué sé. Y tenemos una que sale en Carcoma, espérate que vuelvo a mis notas, que es Santa Águeda, si no me equivoco, que es la que le cercenaron los pechos. Además, como martirio máximo, ¿no? Y esta es la abogada de los pechos. Entonces, si tienes un problema mamario, pues vele rezando a Santa Águeda. Pero hay como un montón de martirios locos interesantes y como se enumeran unos cuantos en Carcoma, yo me hice mis propias estampas para tenerlo así como presente. Pero la verdad que me equivoqué y luego puse, bueno, maqueté mal. Como que el martirio que tienen está mal. Pero, pero no sé si quieres tú compartir alguno que tengas presente como súper chungo de alguna santa. sí, sí, bueno, yo también quería, si a alguien le gustan como todas las historias gores estas de santos, hay un libro que se llama La Leyenda Dorada, que está escrito por Santiago de la Vorágine, que es como probablemente el mejor nombre de escritor del mundo, ¿no? Pues como súper guay. O sea, se cree que es un seudónimo o algo así, porque el libro es de la Edad Media. Pero se puede encontrar en Alianza, cuesta como 9 euros, y son todo ¿Cómo se historias, llama? La Leyenda Dorada. Y son todo historias de santos, lo que pasa es que es verdad que los más recientes no salen, porque claro, pues, por ejemplo Santa Gema, que es del siglo XIX, pues estos son todos anteriores, son casi todos de pues cuando se instaura el cristianismo, son todo como mártires de, pues que acabaron en los leones, como estas cosas, así, pero está muy guay porque además o sea, se lee súper bien, o sea, no, y son historias súper cortitas cada una, y nada, es muy cortito el libro y está en ediciones súper baratas, se mola un montón como para conocer todas estas cosas los santos que acabaron pues quemados, devorados por leones, los que acabaron, también los que se iban a una cueva, ¿no? Como de retiro para rezar ahí a Dios. Y la mayoría, claro, acaban horriblemente mal. ¿No? Esto es todo como una cosa gore tras otra, ¿no? Como una historia terrible tras otra de torturas, pues sí, está bastante guay. Y luego también los diarios de Santa Gema están publicados y de hecho también están en internet porque ya es como, claro, ya están libres de derechos son los diarios que ella escribió, porque claro, es eso, es que en verdad de Santa Gema hace poco tiempo, ¿no? O sea, no es una santa de estas como del siglo II después de Cristo o una cosa así, sino que del siglo XIX. Entonces, claro, ella lo que tenía eran alucinaciones, visiones de Dios y de ángeles, y entonces era muy joven, tenía 19 años, y todo eso ella lo iba escribiendo en un diario que su confesor le animó a escribir, y ahí contaba todo eso, y el diario está publicado y cuenta todas pues los estados de éxtasis que tenía, y es bastante guay porque es como que lo lees en primera persona. Y luego también, si estáis por Madrid, si pasáis por Madrid o sois de Madrid, el corazón de Santa Gema está en Madrid, está en una iglesia de Madrid, porque se lo pidieron como reliquia. Pues claro, ya ¿Y sabéis cómo estas está cosas. conservado? ¿En ¿Mm? agua o cómo lo conservan? O sea, lo conservaban dentro de urnas o se secaban, o sea, esta cosa de, no sé, habéis visto reliquias de esto de un Sí, trozo de de los la pulgares cruz. de... Ay, ¿de quién? Uno que está en Úbeda, creo, que es como Santo Tomás, ¿no? Pues Santa Gema está su corazón, está Camila aquí intentando salir.
está su corazón porque se lo pidieron cuando murió y el rollo enviarnos una reliquia de ella, entonces se puede ver y está, en verdad lo que se ve es como un trozo negro, o sea, no parece, pero No, está muy dentro bien. de, claro, está dentro de un relicario así súper bonito, súper dorado y con joyas y todo. Pero bueno, que está aquí. A mí eso estas cosas del desmembramiento de los santos me parece una cosa muy guay también, ¿no? Como, es una cosa muy de, sí, ¿no? Como de, claro, repartir los trozos de cuerpo Un sentimiento, del ¿no? santo a distintas iglesias, a distintas, para justamente para la devoción de los fieles y para las donaciones también, claro, eso se usaba para las donaciones, para que los fieles donasen más. Y bueno, luego está esta historia que es totalmente cierta de Franco que tenía el brazo incorrupto en la mesilla de la santa, ¿no? Que no es leyenda urbana, o sea que es totalmente verdad. Qué Y fuerte. realmente no le fue mal, o sea, hay que decir que murió en su cama tranquilamente, o sea que no le fue nada Yo mal no. con, con el brazo de la santa, ¿no? Total. Voy a ir si quieres mientras a lo mejor, no sé si a lo mejor alguien tiene alguna pregunta o algún comentario y me voy a acercar por el ordenador porque claro, estoy viendo que para saber quién ha ganado el sorteo necesito algo que no sea mi móvil que esté en directo. Entonces, mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta o comentario o si quieres compartir algún martirio impresionante, yo vengo en un segundo. Ah, bueno, yo tengo también una, ya que sí lo cuento ahora que me quedo aquí sola, también una recomendación si sois de Madrid que pilla cerca o de Valencia, que también pilla cerca porque pilla entre medias, si podéis ir a ver la danza de los diablos de Huete, que es el pueblo que es cabecera de comarca del mío, y es una danza que se hace el día de San Juan, que es por eso bastante tan significativo, ¿no? Su simbolismo. Y, y lo que es una danza que está documentada en el siglo XIX, pero se sabe que es anterior por los elementos que tiene. O sea, probablemente es súper antigua, solo que, claro, ha ido evolucionando, transformándose, pero mola mucho todos los elementos que tiene, porque además si sabéis un poco de simbología o de antropología o de lo que sea, lo vais a reconocer enseguida. De hecho, se puede buscar en YouTube, eso en YouTube está, pero merece la pena ir a ver en persona. Y se llama eso, la danza del diablo o de los diablos, aparece en YouTube de las dos formas. Y lo que son es las chicas del pueblo jóvenes, las mujeres jóvenes, van vestidas con un traje que es una falda y una chaqueta pintadas con escamas, como si fuese una serpiente, ¿no? Como si fuese la piel de una serpiente y luego aparte tienen serpientes dibujadas por el traje y atrás tiene la cara del diablo en la espalda, así como enorme, ocupando toda la espalda. Y el baile, eso, a ver, Camilo aquí por el medio. El baile es una danza en espiral, que se supone que las danzas en espiral son de las más antiguas que se han conservado y la simbología de la espiral también, pues eso, aparece en un montón de culturas, desde la India hasta el catolicismo, bueno, en un montón de tradiciones, ¿no? Y lo que el baile consiste en que ellas van unidas por un hilo que sujetan, o sea, por una cuerda que sujetan entre ellas, van haciendo como una espiral que se va enrollando, ¿no? Como una serpiente que se va enrollando sobre sí misma y cuando se enrollan todas, lo que hacen es ponerse todas juntas así en el suelo, y, o sea, como en una piña, y empiezan a dar vivas a los santos, a la Virgen, que eso supongo que antes, hace un tiempo, no serían vivas igual a otra cosa, ¿no? Pero empiezan como, ¡viva San Juan! ¡Viva la Virgen! No sé qué. Y una vez y es como el punto álgido del baile y la gente aplaude, todo esto, lo que el público, y luego empiezan a desenrollarse la espiral y a desenrollarse la serpiente de alguna manera y acaban otra vez como en dos filas. Y eso en YouTube lo podéis ver, pero si alguna vez tenéis la oportunidad de de ir por San Juan, allí a Huete, merece la pena verlo mucho, porque además hay pocas danzas al diablo, ¿no? No se conservan tantas. Y porque además eso, si sabes un poco de antropología de la religión, o de historia, o de simbología, o de cualquier cosa, ves todos los detalles, ¿no? La serpiente, que igual tiene un montón pues yo qué sé, en prácticamente todas las culturas se le ha dado un simbolismo, ¿no? Desde, yo qué sé, el Kundalini en la India hasta,
yo qué sé, los druidas, por ejemplo, ¿no? O los mitos íberos en cuevas, en pinturas rupestres, o sea, como es inabarcable, ¿no? La simbología de la serpiente para bien y para mal, ¿no? Desde el catolicismo con el diablo, o sea, y, y claro, desde eso que van vestidas así hasta que sea una danza al diablo, hasta la espiral, hasta los palos también que entrechocan entre ellas, hasta el hecho de ir unidas con una cuerda. Eso es bastante guay verlo. Pero si no, en YouTube lo podéis buscar. Y es muy guay, la verdad. Qué guay, jo, es que hay tanto y uf, me apetece saber de estas cosas, la verdad. No me molestaría convertirme en hechiza del mar. Bueno, tenemos a las ganadoras del sorteo ya. Vale. Bueno, las ganadoras del sorteo son Juanita barra baja plata y Mila.villafane. Enhorabuena, porque habéis decidido, vais a recibir un ejemplar de carcoma. Y si estáis aquí activas y queréis hacer una petición a Laila de a qué nombre queréis que lo dedique, o si queréis que de pronto eche una maldición ahí a Sí, alguien. o si quieren que como Directa Juanita. te tendrán que escribir la dirección y eso por privado, Claro, pues si quieren que ahí lo pongan a quien quiere que se lo dedique o lo que sea es verdad, y se lo es manden. verdad, muy buena idea. No se nota que sabes estas cosas. Bueno, pues enhorabuena, mira, ahí están las dos tan contentas celebrando. Y bueno, no sé si nos dejamos alguna cosa, porque la verdad que llevamos un ratín, yo me quedaría 1000 años, sinceramente, porque hay tanto de lo que hablar y hay un montón de martirios guapísimos, la verdad. Pero, pero igual tendremos que hacer un segundo directo para hablar de ello. Especial Martirio de Santos. Exacto. Especial mártires porque, wow, impresionante. Y bueno, que si quieres despedimos la conversación y que muchísimas gracias, que tenía muchísimas ganas de este ratillo de conversación tú y yo y de echar maleficios y de hablar de estas cosas. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotras esta noche también, que nos hemos sentido ahí muy arropadas por esas presencias virtuales. Y eso, que muchas gracias. Y que les sirva sobre todo el atado, que cumpla su función. Por favor, Eso, si se enteran de que ha servido, que nos lo cuenten también. eso. Y podemos recopilar, no me pasa que digan la persona, pero pueden decirnos qué efectos ha tenido si se enteran de ellos y lo recopilaremos. Exacto, tenemos también nosotros empezado a hacer estampitas, ¿no? En plan, por favor, a los que hayan sido, han recibido la gracia del atado, que nos lo comuniquen a atadosinlaila.victoria@gmail.com. Bueno, pues eso, que muchas gracias, que me lo paso muy bien, y que está atentas que... También, para ya despedirme, quiero decir que ayer subió la gente de Noviembre Nocturno una lectura muy chula a su canal de iVoox y es sobre el hilo, que es el cuento de Cuadernos de Medusa que, digamos, fue la semilla para Carcoma. Y os invito a que lo escuchéis porque es impresionante, han hecho un trabajo increíble jolín, quería también, como sé que os va a interesar porque estáis aquí, pues sé que lo vais a disfrutar para poneros de fondo unos 40 minutos de inmersión en la casa originaria de Carcoma a través del cuento del hilo. Y ya está. Bueno, que dejo de Dios que no puedo colgar, ¿eh? Soy una persona que no... que muchas gracias, que un beso enorme a ti también, Laila, y eso, que salimos. Adiós.